tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos, haciendo y diciendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de esta disertación. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar y que esta instrucción sea recibida para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, cuenta una historia sobre un rey que tenía valga la redundancia, un reino bien establecido, un rey que había efectuado muchas conquistas, un rey que había logrado extender su territorio, un rey que había acaparado bienes materiales, un rey que se encontraba tranquilo, un rey que se encontraba gobernando tranquilo. Y este rey tenía un grupo de sabios que eran sus consejeros en el reino. Entonces, él como previsor reunió a sus sabios y les dijo: yo necesito que con la sabiduría que tienen todos ustedes, que busquen una palabra que solo ustedes sepan, y en aquel momento, en cuando yo me encuentre en un problema difícil, cuando este reino se encuentre en una crisis, que yo pueda leer esa palabra y que esa palabra me levante. Que esa palabra que ustedes van a poner ahí, que esa palabra me fortalezca, que esa palabra me impulse, que esa palabra me ayude a salir de ese hoyo en el que yo esté metido. Bueno, entonces se reunieron los sabios y efectivamente, ¿verdad? En un papelito de este tamaño escribieron esa palabra, la doblaron y se la dieron al rey. Entonces viene el rey, en tantas de las indumentarias que tenía su anillo con un depósito, dobló el papelito y lo metió en el anillo y lo guardó. Llegó el momento en el que el rey empezó a tener una crisis en su reino, efectivamente, como él lo había previsto. Muchos conquistadores de afuera vinieron y la intención de ellos era obtener ese reino. Y efectivamente llegaron, conquistaron, tomaron el ejército del rey y el rey se vio obligado a salir de su palacio, se vio obligado a irse porque lo buscaban, querían su cabeza. Entonces llega el momento en el que el rey llega, estaba huyendo y llega a un acantilado, como allá tipo la puerta del diablo, que ya no hallaba para dónde agarrar. Y entonces, y bueno, dijo, prefiero suicidarme a morir en manos de los invasores. Pero a suicidarse iba cuando se recuerda de ese papelito que él había pedido a sus sabios. Entonces viene, saca el papelito y lo abre y la frase decía: anímate, esto también va a pasar, o esto también pasará. Entonces él lo lee y dice: es de verdad, esto va a pasar. Eso le impulsa a no suicidarse. Entonces viene y se esconde por unas peñas, por unas rocas, y pues no fue encontrado por lo que lo acechaba. Posteriormente, a la vuelta de unos años, otros 10 años, el rey volvió a establecer su reino, volvió a tener riquezas, volvió a tener ejército, volvió a tener todo lo que había perdido. Pero en ese momento de gloria que la gente lo alababa y decía: vive el rey, ha levantado nuestro reino, hemos recuperado todo lo que teníamos. Entonces se le acerca un sabio y le dice: rey, este también es momento en el que tú abras el papelito. Pero le dice: rey, pero ¿y para qué lo voy a abrir si yo ahorita estoy tranquilo? Yo no estoy en crisis. No, rey, es que también para estos momentos nosotros hicimos el papelito. Entonces él abre el papelito y en esa gran celebración y todo el alboroto que estaba pasando, el papelito decía: esto también pasará. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que las cosas malas van a pasar, pero las cosas buenas también van a pasar. Entonces, para esas cosas son las que el cristiano debe estar preparado.
en toda su vida. Entonces, probablemente muchos de nosotros, jóvenes, no somos correspondidos tal vez en el amor, pero eso va a pasar. Va a encontrar la persona ideal, la cual va a ser la compañera de su vida. Probablemente jóvenes se sacaron 1 o 2 en matemática. Probablemente para la matemática no va a servir, pero eso también pasará. Se va a dedicar a otra cosa, quizás va a ser abogado como yo, porque no es bueno para las matemáticas. Probablemente su suegra ahorita no lo quiere, pero eso también va a pasar, se va a morir la señora. Entonces es necesario que nosotros entendamos que esas cosas van a pasar. Y como lo dice la palabra, todo pasa, pero Dios siempre queda. Entonces, en la cuestión del desánimo, la cuestión de la manera, desánimo y el enfriamiento que tenemos nosotros a veces en cuanto al servicio, en cuanto a nuestra asistencia a nuestros cultos, en cuanto a todas las cosas que competen a nuestro cristianismo, tenemos que enfocarnos y tenemos que empezar a ver definitivamente en qué parte de nuestra vida es que perdimos esa felicidad. Si ustedes se recuerdan en su infancia, la mayoría de nosotros en nuestra infancia, la mayoría, vivimos momentos bien felices en nuestra vida y nos alegraba reventar un cohete, nos alegraba salir a jugar con los demás compañeros o amigos ahí a la colonia, y había muchas cosas que nos alegraban y nos emocionábamos y queríamos. Y nuestro comportamiento era distinto. Pero a medida que uno va creciendo, a medida que vamos pasando por la vida, hay cosas que nos van marcando en nuestra vida. Por ejemplo, tal vez alguna infidelidad por parte de nuestra pareja en nuestro matrimonio. Es una cosa que puede marcar la vida de una persona. La vida propia y la vida de los que están en esa familia. Probablemente alguien te trata mal en tu trabajo, probablemente alguien te maltrata, te dice una palabra antisonante, una palabra que te ofende. Y a partir de ese momento esa palabra marca tu vida. Y por ese momento tú empiezas a comportarte de una manera distinta. Yo hace quizás 4 semanas escuché el testimonio del pastor. Impactó tanto mi vida lo que él dijo. Él estaba comentando de que él iba a visitar a una tía. Y cuando él llegaba a visitar a su tía, a todos le servían a la mesa y a él lo mandaban al patio. Y cuando a él lo mandaban al patio, su abuelita, dijo él, que por no dejarlo a comer a él en el patio, su abuelita se iba a comer con él al patio. Entonces, en lo particular, esas son cosas que marcan la vida de una persona. Si usted se pone a pensar y dice, no hombre, o sea, yo en ese lugar, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Qué hubiera dicho? ¿Cómo me hubiera sentido? El pastor lo hace jocoso y claro, él ya superó esa etapa. Lo hace jocoso y uno se divierte, pero realmente si uno se pone a analizar y dice, no hombre, es bien difícil. Es bien difícil a veces pasar esos momentos en nuestra vida, pero definitivamente no podemos estar felices los 365 días del año. Vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos. Entonces, en base a eso, tenemos que empezar a vivir, tenemos que empezar a superar todas esas cosas que probablemente nos cambiaron nuestra actitud, aquellas cosas que cambiaron nuestra reacción, nuestro gozo, la manera en cómo estábamos viviendo en ese momento, en ese instante, ya sea con nuestra familia. ¿Por qué? Porque el problema es que nos acostumbramos a vivir así y creemos que esas reacciones, que esas cosas que decimos, que hacemos, es normal. Pero es porque el corazón nuestro está endurecido. Y en mucho, lo puedo decir muy particularmente. Hay cosas, vivimos en tanto estrés, en el trabajo, en lo económico, que empezamos a tener reacciones, empezamos a tratar mal a nuestras esposas. Empezamos a gritarles a nuestros hijos. Y muchos de nosotros cristianos, ¿verdad? Muchos de nosotros, pues ya metidos en la cuestión de la iglesia, un poco más, cosas más delicadas. Empezamos a reemplazar nuestra comunión con Dios por el servicio. Creemos que el servirle a Dios sustituye la comunión con Dios. Y recuerde una cosa, para que usted pueda dar un buen servicio, primero tiene que tener una comunión íntima con el Señor. Entonces son cosas que no
podemos sustituir, son cosas que no podemos dejar pasar si realmente queremos ser unos cristianos victoriosos, si realmente queremos dejar esa mediocridad como cristianos. Empezamos a hacer oraciones express a la hora de la comida. Señor, bendice el alimento en el nombre de Jesús, amén. O si no, a la hora de dormir, Señor, gracias por este día que me ha regalado en el nombre de Jesús, amén. Entonces empezamos a perder todas aquellas cosas que con gozo retomamos en nuestro primer amor. Sentimos que nadie nos comprende. Probablemente en nuestros hogares, no, pero mi mujer no me entiende. Pero es que vos no me entendés, no me comprendés. O sea, vos no te pones en mis zapatos. Vos no sabés lo que yo estoy pasando. Entonces empezamos a hacer yo y solo yo, y nadie me comprende, nadie me entiende, nadie me quiere. Y esas cosas son las que empiezan a dar un mal testimonio para con los demás. A veces inconscientemente nos comportamos así. Y nos pasa lo que le pasó a Caín con el Señor. Vamos a Génesis 4, 5, 6. Génesis 4, del 5 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Génesis 4, del 5 al 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Entonces yo le digo ahora, analicemos, ¿por qué ha decaído nuestro semblante? ¿Por qué ya no actuamos de la misma manera que antes? ¿Por qué no tenemos el mismo gozo de antes? Y no estamos exentos. Hay muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que pasaron momentos difíciles y desearon morirse y desearon dejar la obra del Señor. Moisés dijo al Señor: Señor, pero ¿cómo voy a poder soportar la carga de este pueblo? ¿Cómo voy a poder yo sufragar todo lo que ellos me piden, Señor, si son demasiados? Dios manda ya a su suegro Jetro y le dice que él tiene que nombrar a personas que lo asesoren y un montón de cosas. Pero Dios siempre tiene la solución, Dios siempre pone el camino que uno debe de seguir. Y esta semana, quizás hace 2 semanas, platicaba con un pastor y por eso es que nació en mi corazón hablar sobre este sermón. Platicaba con un pastor de una iglesia bastante, ya con mucha membresía, más o menos como 400, 500 personas. Un hombre que comenzó la iglesia desde cero, en un local donde solo había una galera, donde estaba todo sucio. Y Dios le puso, y venía de establecer una iglesia que ya estaba bien fundamentada, pero Dios le puso en su corazón ir a ese lugar, levantar una nueva obra, le dio otra visión. Entonces este amigo se va y levanta la iglesia y empieza a trabajar, y empieza a trabajar, y empieza a dedicarse a la obra. Claro, habían personas que lo apoyaron en ese momento, habían miembros de la iglesia, habían gente que creyeron en su visión, que creyeron en lo que él estaba haciendo, y empezaron a apoyarle. Y transcurrió el tiempo y la iglesia creció mucho, más o menos, como les digo, 400, 500 personas. Pero hubo un momento que uno de sus líderes y amigos empezó a dividirle la iglesia, como pasa en muchas ocasiones, es muy común. Empezó a dividirle la iglesia y empezó a decir que el pastor, que cómo es posible que el pastor tuviera el carro que tenía, que cómo es posible que el pastor se vistiera como se vestía, porque resulta ahora que los que son pastores, todo lo que tienen, todos son de los diezmos y las ofrendas. Lastimosamente, esa es la percepción que la gente tiene. Entonces empezaron a cuestionarle al pastor que qué era lo que pasaba, que se estaba clavando los diezmos y las ofrendas, que no era posible, y empezó esta persona a dividir esa iglesia, y claro, el hombre tenía arrastre porque él venía del inicio de la obra. El pastor en ese momento, cuando ellos comenzaron, tal vez era inexperto y este hombre lo apoyó mucho, entonces él tenía arrastre con la gente. Pues el pastor me dice: yo sentí como que si yo estuviera peleando con todos los enemigos frente acá,
y a mí me metieran una puñalada por la espalda. Porque me llegó la puñalada de donde menos lo esperé. Y empezó esa revolución en la iglesia y más adelante yo voy a cerrar con lo que pasó, porque antes de eso quiero hablar sobre ciertos puntos, sobre ciertos parámetros, ciertas claves que tenemos que seguir para que nosotros empecemos a dejar esas cosas que nos han apartado del amor del Señor, del amor del servicio. Y me dice él, yo sentí que, no te miento, me dice, yo sentí que el Señor me abandonó. Yo sentí que el Señor en ese momento no estuvo conmigo. Yo sentí que el Señor me podría haber avisado, a mí me podría haber dicho, mira, esto va a pasar, hace esto, hace lo otro. Entonces él se desanimó, llegando a tal grado que un día me dijo que tenían un evento en la iglesia, un evento grande, era evento de aniversario, y a él le tocaba predicar, y no salió de su casa, no pudo, estaba en un desánimo horrible. Y él le dijo a su esposa, mira, anda, su esposa también le ayudaba en la cuestión de la iglesia, mira, anda, le dijo, yo no puedo. Una depresión severa. Pues la esposa tuvo que ir a cubrirlo, estamos hablando de un aniversario en la iglesia. Entonces dijo él, bueno, dijo, ya lo pensé bien y yo siento que este ya no es mi lugar. Yo siento que aquí no pego, ya no. Ya la gente ya no me quiere, ya la gente aquí, y empezó él a ver aquel panorama oscuro, aquel panorama negro para su vida. Pero el Señor en un momento le mostró a él la manera en cómo podía él salir de ese momento. Y probablemente le dijo lo que le dijo al rey, esto también pasará. Anímate que esto también pasará. Entonces el Señor me ha puesto en esta mañana, en mi corazón, a la luz de la palabra, 3 formas en las que nosotros podemos salir de esa desconexión espiritual, en la que nosotros podemos decir, punto y aparte, eso se acabó y de ahora en adelante vamos a retomar nuevos caminos. La número 1, identificar cuándo y qué fue lo que robó mi comunión y el gozo con el Señor. Quiero parafrasearles este panorama. La Biblia no narra y se lo voy a parafrasear porque no, para no leerlo literalmente. Aquella escena en donde estaba el profeta Eliseo y se encontraban muchos obreros con él, se encontraban cortando árboles. Y uno de esos obreros que estaba cortando un árbol con un hacha prestada, dice que se le salió el hacha. No dice qué fue lo que se le salió, pero yo quizá deduciría que sería la parte de hierro, ¿cómo se llama eso? Ajá, se salió del cabo y le quedó el cabo en la mano. Se cayó y cayó en el agua. Entonces él dijo, el hacha se me cayó y me la han prestado. Entonces Eliseo le dijo, ¿a dónde se te cayó el hacha? Por ahí se me cayó el hacha. Entonces viene Eliseo, tira un palo y el hacha flotó. Entonces, quiero que usted piense en este momento, ¿cuándo fue que perdió el hacha? ¿Cuándo fue que el hacha se le salió del cabo? ¿Cuál fue ese momento en donde usted dice, bueno, en este momento me perdí? Este momento me amargó. Este momento me quitó el impulso. En este momento dije yo, ya no sirvo, ¿para qué? En este momento dije yo, esas cuestiones ya no me corresponden a mí, me voy a cambiar de ministerio, ya no quiero, ya no me gusta. ¿En qué momento perdimos el hacha? ¿Qué marcó tanto tu vida que dejaste de orar, dejaste de ayunar, que dejaste de alabar y lo haces solo cuando tienes problemas, realmente cuando lo necesitas, cuando ya no es para dónde agarrar? Y me dice este pastor y este amigo, fíjate que yo sentí cuando perdí el hacha. Yo sentí que perdí el hacha cuando me sentí defraudado y apuñalado por este amigo por la espalda. Ahí sentí que se me perdió el hacha.
y no hallaba manera en cómo encontrarla. No encontraba el camino, me sentía cerrado. Entonces, el Señor te pregunta, ¿dónde está tu hacha? Y todas esas cosas que nos han pasado, porque hay cosas financieras, hay muchos de nosotros que tenemos problemas financieros, hay muchos de nosotros que tenemos problemas familiares, con nuestros esposos, con nuestras esposas, hijos rebeldes, hay nosotros que tenemos problemas en nuestro trabajo, gente que nos está maltratando, gente que nos quiere someter, gente que nos quiere explotar en nuestro trabajo. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos de verlas no como una maldición en nuestra vida. Las tenemos que ver que Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere que maduremos espiritualmente. Dios quiere que ya no estemos de lechita, como dice el apóstol Pablo, sino que Dios quiere que estemos de carne. Y si nosotros no nos enfrentamos a esos problemas, difícilmente vamos a pasar de la leche. Nos vamos a quedar ahí solo chuponeados, con lechita chuponeada. ¿Por qué? Porque la carne no la vamos a poder digerir. Pero cuando los problemas más difíciles se nos presenten, no vamos a saber cómo actuar, no vamos a saber cómo reaccionar a todas esas cosas. Entonces, si tú has perdido esa hacha, hay una clave que puedes hacer para recuperarla. Y eso se llama doblar rodillas. Si tú doblas rodillas para con el Señor, si tú empiezas a tener esa conexión y esa comunión con el Señor, nuevamente como en nuestro primer amor, ¿quién se acuerda aquí de su primer amor? Yo me recuerdo muy bien de mi primer amor. Y para la gloria de Dios, probablemente he tenido altos y bajos, pero yo siento que todavía estoy en mi primer amor. ¿Por qué? Porque tal vez yo en mi vida pasada hice muchas cosas indebidas, hice muchas cosas malas y ahora pienso y digo, yo ya no quiero volver a eso. Ya no necesito estar en ese lugar. No, yo aquí me siento bien. Yo aquí en este lugar siento que disfruto, siento que estoy trabajando y siento que ese trabajo es recompensado. No por parte, claro, por parte de la congregación hay una aceptación, por parte del pastor hay una felicitación, pero también para con el Señor. El Señor empieza a mostrarte, el Señor empieza a abrirte puertas, el Señor empieza a decirte por dónde tú tienes que ir. Y el hecho de estar parado en este lugar, para mí, definitivamente es lo que el Señor ha hecho. Jamás me imaginé estar yo en este lugar, nunca. Entonces, el Señor ha sido bueno. Y el Señor no es bueno solo conmigo. El Señor puede ser bueno también con cada uno de ustedes. El Señor es bueno con cada uno de nosotros. Y como decía el pastor Cubillas en el sermón de las 8 de la mañana de la campaña, decía, la fidelidad de Dios, Dios siempre es fiel. Dios siempre está ahí para nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que no buscamos al Señor. Nosotros somos los que estamos apartados. ¿Por qué? Porque hemos perdido el hacha. Porque ya nos acostumbramos, ya nuestro corazón se endureció y hemos perdido la sensibilidad. Y hemos perdido el hacha y no la buscamos. El hacha está en lo más profundo y no la queremos buscar. Estamos acostumbrados a vivir así. El punto número 2, tu pasado no debe hundirte, sino que debe ayudarte a salir. Entonces en este momento es cuando nuevamente vuelvo a decirte, es necesario que abramos el papelito y leamos, esto también pasará. Ese pasado que te marcó, esas cosas que te amargaron en el pasado, también van a pasar. Pero tienes que estar consciente en tu vida de que Dios va a hacer esa obra en ti. No quieras salir con tu propia fuerza porque no lo vamos a lograr. Tenía un amigo del colegio, mi misma edad, 25 años ahorita. Y en el Facebook de repente empezaron a comentar y a decir, le decíamos Chipi nosotros a él. Se murió Chipi, sí se murió. Me impactó porque quizá yo hace como 2 años, yo estaba en la cafetería de la iglesia central y de repente lo voy viendo con una camisa amarilla de retorno. Entonces como yo cuando estaba en el bachillerato era un poquito más doble, más gordo, precioso era yo, hermoso. Entonces, sigo. Y lo vi y él se me quedó viendo como quien dice, ¿y a de dónde lo conozco? Entonces yo me le acerqué y le dije, hey Chipi, hey vaquerano, me dijo, ¿qué onda? Bueno, nos saludamos y le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? Le digo, fíjate, me dijo que ya en el bachillerato
él le gustaba tomar bastante. Y en el bachillerato él a veces no iba a clases por quedarse tomando en las tienditas y con sus cheros, con sus amigos. Es que fíjate, me dice que caí en el alcoholismo y en las drogas. Pero tengo 2 meses de estar acá en retorno. Y gracias a Dios, ya lo estoy superando. Me han dicho que voy a estar 3 meses acá. Y después, si yo me comporto bien, si yo doy buen testimonio, probablemente hasta trabajo me han ofrecido aquí en la iglesia, de vigilante. Vaya, le digo, qué bueno, seguí adelante. Dale con todo, le digo, que el Señor te va a levantar. Bueno, pasó eso. Hasta que recibí la noticia, platiqué con un amigo que vive en la San José, en Soyapango, porque él allá vivía, y le digo, mira, ¿y qué pasó con el chip? Fíjate, me dijo que estuvo 2 meses y medio en la central. Se salió a los 2 meses y medio porque él dijo que él ya lo había superado. Yo ya lo superé, ya me siento bien, yo siento que puedo seguir adelante. Y se salió de retorno y se fue de nuevo a rondinear su zona, pues sí, cuando uno vive en ese mismo lugar y los mismos amigos, y por eso es que uno es bien delicado cuando a uno lo tratan de marginado, cuando uno vive en un ambiente y tiene que apartarse para seguir adelante, porque tiene que apartarse porque si no se vuelve a embadurnar de nuevo. Pues lo que pasó, se volvió a embadurnar y empezó de nuevo a tomar. Y empezó a tener problemas con el hígado, empezó a tener un montón de, pues las consecuencias de tanto alcohol, de tanta droga, de tantas cosas, hasta que falleció. Entonces, él pensó que él en sus fuerzas lo iba a lograr y dijo, ya estoy bien, ya todo está bien, ya lo superé. Pero recordemos que este cuerpo que no nos permite ver al Señor por la corrupción que hay en él, este cuerpo siempre, ¿para dónde camina? Para el pecado. ¿Para dónde camina? Para lo malo. Pero ¿cuáles son las cosas que no nos permiten que solo nos dirijamos hacia allá? Cristo Jesús en nuestro corazón. Ese vínculo, esa comunión con el Señor es lo que no permite que nosotros nos vayamos de lado. Y de repente ya cuando nos vamos yendo de lado y vamos al Señor y nos endereza. Y así vamos, es una lucha continua la que tenemos que ir haciendo. Entonces, el Señor quiere que superemos y que rompamos todas esas cosas antiguas, porque Él quiere hacer en cada uno de nosotros cosas nuevas. Vamos a Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Quien no encuentre Isaías, vamos a traer a la niña para preguntarle allá a la escuela bíblica. Amén. Ella sabe dónde está. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 43, 19. Amén, ¿lo tenemos? Y dice la palabra, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es la promesa que el Señor nos está dando, que van a venir cosas nuevas para nosotros. Pero ¿qué es necesario para que venga una cosa nueva? Dejar atrás la que ya no sirve. Esos pantalones que ya solo se mira, que hasta se le mira la piel a uno ahí, esos pantalones ya no son. Hay que dejarlos ahí. Hay que adquirir unos nuevos. Esas camisitas que ya, si uno las mira, se rompen, ya hay que quitárselas. Hay que dejarlas ya y hay que, bueno, ya no sirve, hay que botarlo. Hay que adquirir otra nueva. Entonces, así tenemos que ser nosotros en el cristianismo. Todas aquellas cosas que van llegando a nuestra vida, las vamos quitando. Aquellas cosas que nos van afectando, las vamos moviendo. No las necesito, esto ya no sirve, lo boto. Para que el Señor haga en nosotros esas cosas nuevas de esta promesa que está en la palabra del Señor. Imagínese usted, cuando le puse el ejemplo del pastor, si el pastor, con ese problema, con esa dificultad que él tuvo, con esa discriminación, llámele usted como le llame, pero es complicado. Si él no hubiera superado eso, ¿qué cree que hubiera pasado? ¿Cree usted que el pastor anduviera en Italia ahorita predicando la palabra del Señor? Y demostrándonos que el Señor le ha levantado, no solo en esta iglesia, sino para ir por el mundo y predicar en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor en la vida del pastor? ¿Es un ejemplo? Claro. Pero ¿qué tuvo que hacer él
para sobresalir de esa manera, para que Dios le levantara de esa manera. Tuvo que olvidarse y tuvo que botar todas esas cosas que no le servían en su vida. Entonces, digo yo, bueno, si uno vive resentido, difícilmente puede superar ese problema. Y que la vista al pasado, a ese pasado que nosotros tengamos, sea únicamente para decir, no, yo por ahí no vuelvo a pasar. Yo ya me tropecé ahí, ya no quiero volver a pasar ahí nuevamente. No vaya a cantar aquella alabanza que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, vea, o sea, no tiene lógica. Creo que no tiene lógica tropezar de nuevo con lo mismo y volver y regresar y estar en un círculo vicioso en el que muchos nos mantenemos en muchas cosas. Entonces, el cristiano debe de ir día con día superando ciertas etapas. El Señor va puliendo la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿te estás dejando pulir por el Señor? ¿Estás dejando, así como cuando usted le pone pasta a los zapatos y le pone la pasta y la pasta cómo queda? Todo empañado queda el zapato. Pero cuando usted agarra el cepillo y empieza a hacerle así, aquello comienza a agarrar brillo, hasta que llega un momento que queda el zapato brilloso. Entonces, eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. El Señor nos está sacando brillo. Pero muchos de nosotros no nos queremos someter a ese brillo. No nos queremos someter a esa raspadita que el Señor nos da con el cepillo. Porque hay que pasarlo. Hay que pasarlo para testimonio. Para testimonio es lo que Dios hace en la vida del cristiano. Hay que pasar por eso. Entonces, hay que permitir que el amor de Cristo llegue nuevamente a nuestra vida. Nosotros los que tenemos hijos. Hay que disfrutar. Que los hipotes nos vean con la cara alegre al menos 1 o 2 veces a la semana. Sino la gran carenudo que anda el maestro en la casa. Llega del trabajo y va amargado porque llegó del trabajo. Vea, carenudo ciego que lleva. Después de eso llega a la casa, no me molesten, que hable y en la mañana se levanta con carenudo para ir a dejarlos al colegio porque va para el trabajo. Entonces, los hipotes, ¿cuándo lo ven feliz? Nunca lo ven feliz, siempre lo ven amargado. Que los adolescentes, por eso es que hay adolescentes que tienen mala respuesta. Hijo, tal cosa, ajá. Hijo, mira tal cosa, ¿ah? Mira, hijo, los hipotes adolescentes así son. Sí, a mí así me toca. Porque, mira tal cosa, ajá. Mira tal cosa, O sea, como que solo ese vocablo conocen los bichos. Pero es ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ellos están viendo en nosotros? ¿Sí? Hijo, tal cosa, sí. Agarrarlo ahí, ve. Sí. O si no, la señora, alcanzame la cuchara. ¿El qué, mi amor? La cuchara, alcanzame. Entonces, ¿qué es lo que los hipotes están viendo en nosotros? Y obviamente la reacción de ellos va a ser, así como dijo el hermano Chica, la niña es una esponja. La niña absorbe su ambiente, todo a su alrededor, ella lo mira. Entonces, así son nuestros hijos. Y si sus hijos lo ven amargado, ¿cómo van a ser los bichos? Amarguencia van a ser, amargazón. Punto número 3. No te acuerdes nunca más de lo que pasó. No te acuerdes nunca más de lo que pasó. Y aquí es donde tenemos que agradecerle al Señor todos los privilegios que nos ha dado. Porque a muchos de nosotros nos ha dado muchos privilegios el Señor. Y los sigue dando. Entonces todas esas cosas tenemos que agradecérselas al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita maduros. El Señor no necesita grandes. El Señor nos necesita con una mente cambiada, con una mente renovada. ¿Por qué? Porque ¿cómo esperas la bendición si no estás preparada para recibirla? Como dice lo secular, el que no tiene y llega a tener, loco se puede volver. Entonces, ¿estás preparado para las bendiciones que el Señor tiene para tu vida? Porque si las bendiciones están sujetas a la obediencia, si nosotros obedecemos al Señor, las bendiciones van. Si nosotros desobedecemos al Señor, las bendiciones se regresan. Entonces, la situación es si estamos preparados para recibirla. Le digo yo a los muchachos en la Bartolina, reflexione, piense, ¿por qué es que su proceso se veía tan fácil, pero ahora se ha vuelto muy complicado? El Señor conoce los corazones de cada uno. ¿Será que cuando usted salga de aquí, esta va a ser la última vez que lea su Biblia? ¿Será que cuando usted salga de este lugar, es la única vez que alaba al Señor? ¿Por qué? Porque una vez afuera, el Señor cumplió su milagro, ya estuvo, yo me voy. Entonces, Dios conoce los corazones de cada uno.
Y ese lugar, un lugar complicado, hemos estado, quizás el año pasado, en fechas de diciembre, habían 90 reos, más o menos, pero este diciembre habían 185. Este domingo, 190 reos. Entre ellos, como 5 cipotes de 14, 15 años, menores. Con solo el hecho de llegar y sentir el mal olor, es un trauma. Solo ese. El hecho de ver gente tatuada, desde la punta de la cabeza hasta los pies, gente que en una celda está a la 18, aquí está la MS, aquí están las mujeres, y en un medio patiecito, quizás como de aquí a aquí, están los reos comunes, sentados todos, sentados, porque no hay espacio. ¿Cree usted que no puede ser un trauma para un niño? Y les digo yo a ellos, bueno, ustedes ya conocen de Cristo, acá traemos la palabra de Dios todos los domingos, pero tienen la tarea ustedes de la gente que vaya entrando decirle, ¿ya te hablaron de Cristo? ¿Lo hacen? Nadie dice nada, no lo hacen. Entonces se vuelven cristianos egoístas porque no quieren compartir el plan de salvación. No tienen amor por los demás. No quieren que los demás sepan y reciban la bendición que el Señor tiene. Entonces, les digo yo, como cristianos, esas cosas que debemos de ir cambiando. Esas cosas que debemos de ir puliendo. El Señor te dice que, el Señor dice, necesito que comas bien, que durmas bien, porque un largo camino te espera. Allá en Israel, cuando ellos viajaban, cuando los beduinos viajaban, porque los beduinos viajaban por todo el desierto. Entonces, cuando un beduino iba, para empezar, que se levantaba muy temprano, ¿verdad? Para que el viaje le abundara y para que a la hora del mediodía él buscara un lugar donde descansar, porque el calor allá es terrible. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que beber bien, comer bien y dormir bien para aguantar todo ese camino. El camino del desierto es difícil. Entonces muchos de nosotros pasamos en nuestros desiertos espirituales, pero ni hemos dormido bien, ni hemos tomado bien, ni hemos comido bien. Ahí está de que a la hora a medio desierto va y ya va todo temblereque. ¿Por qué? Porque no está alimentado de la palabra del Señor, no está alimentado de la alabanza, no está alimentado de la oración. Ya para aterrizar y para irnos a Bartolines y para concluir, quiero decirles que el llamamiento y los dones que tenemos, que el Espíritu Santo, que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha dado, esos dones son irrevocables. Tenemos un llamado para con el Señor. Servidores un llamado para con el Señor. El pastor un llamado para con el Señor. Los diáconos un llamado para con el Señor. Diaconisas, en general, todos tenemos ese llamado para con el Señor. Y el Señor nos ha llamado. Ese llamado y ese don es irrevocable. No podemos decir, no, ya no lo quiero, ya no lo tengo. No podemos renunciar a eso. Entonces, a partir de esta fecha, de este día, yo quiero exhortarle, quiero invitarle a que busquemos el hacha. A que le digamos al Señor, Señor, se me perdió el hacha. ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? Para que el Señor, como el profeta Eliseo, tire su palo y te diga, hijo, ahí está tu hacha. Agárrala y seguir cortando troncos. Agarrarla y seguir cortando los troncos. ¿Por qué? Porque nosotros, como llamados del Señor, como conocedores de la palabra, tenemos que hacer verdad lo que aquí dice. ¿Y cuál es el mandato por excelencia que nos da? Ir por el mundo y predicar el Evangelio. No dicen, vaya por el mundo solo los pastores, vaya por el mundo solo los servidores. Nos dice a todos los cristianos seguidores de Cristo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a todo mundo, a toda persona. Así que esa es mi invitación para que todas esas cosas, toda esa bendición se empiecen a hacer en tu vida. Démosle un buen aplauso al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque esta mañana hemos sido exhortados a que encontremos